Entonces, muy buenos días con todos y estamos empezando esta serie, bueno, de hecho continuando con nuestra serie de estudios a través del Evangelio de Marcos. Hoy estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Si tienes tu Biblia en la mano, puedes ir encontrando ese lugar. Si por alguna razón no trajiste una Biblia hoy, puedes levantar tu mano para que vuelvan nuestros amigos y familiares se acerquen hasta nosotros y puedan acercarse y darte una Biblia. No te toman mal por un momento para que te puedan ver. Y buscar Marcos capítulo 8. Y esta serie hemos llamado Siervo y Rey porque creemos que es la forma en cómo Marcos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios que ha venido a servir y no a ser servido. Y es un evangelio dinámico, es un evangelio. Me encanta el Evangelio de Marcos, me encantan todos los evangelios, pero me encanta particularmente el Evangelio de Marcos por su dinamismo, pasa de una cosa a otra, inmediatamente es una de las palabras favoritas de Marcos, inmediatamente, luego, inmediatamente, ¿no? Y parece que Marcos funciona, la mente de Marcos funciona como muchas de nuestras mentes, ¿no? Vamos aquí, por acá, y esa es la forma como presenta Marcos Jesús como el siervo de Dios. Hoy día nuestro estudio tiene un título que le he puesto, se llama Señales. En los primeros versículos, la primera parte del capítulo 8. Señales es nuestro título para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de señales, pues. Señales, no la película, sino a veces pedimos a Dios señales, a veces de la típica, Señor, dame una señal. Y vamos a veces que eso de verdad es bueno, es beneficioso o no, si debemos hacerlo o no debemos hacerlo, qué dice Jesús al respecto, y muchas cosas más que creo que van a ser de mucha bendición y ánimo y exhortación para nosotros el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hoy, gracias porque has dispuesto ese tiempo para poder adorarte, para poder escuchar de ti, Señor. Gracias porque nos has permitido hoy estar reunidos en tu presencia. Tu palabra nos dice que cuando están dos o tres o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y aquí tú estás en medio de nosotros. Tu presencia está en este lugar, tu presencia está obviamente en nuestra vida a través de la semana, pero en un momento como este, en un domingo de la mañana, donde aquellos que somos la iglesia nos reunimos para adorarte, para buscarte, para escuchar tu palabra. Vemos que hay algo especial en un tiempo como ese y por eso pedimos a Jesús que nos hable, que nos enseñe y que nos da el Espíritu para poder no solamente recibir, pero aplicar tu palabra. Todo eso haremos en tu nombre, Jesús. Entonces, en el capítulo 8, en donde estamos entrando esta mañana, encontramos a Jesús, como ya hemos visto en anteriores capítulos, dirigiéndose a una multitud. Está hablando con una multitud de personas, está enseñándoles, está usando el tiempo para poder hablarles de la palabra del Evangelio. Y vamos a encontrar a Jesús interactuando otra vez con una multitud. Ahora, creo que las cosas que vamos a aprender a través de esta interacción de Jesús con la multitud van a ser de bendición para mí. Vamos a leer. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren algunas de sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, no es la primera vez que encontramos a Jesús interactuando con una multitud. De hecho, lo hemos visto en varias ocasiones, hablando con multitudes, en casas, en plazas, por el mar, desde el mar. En este caso se encuentra en el desierto. Ahora, yo creo que sabes lo que viene más adelante. Jesús quiere darle de comer a esta multitud. Entonces, espera, pero ya no hemos visto esto antes. Es que un déjà vu, así, ¿no? Ya hemos estado acá en este lugar antes. No, hemos estado en el capítulo 6 de semanas anteriores, en donde Jesús le da de comer a unas, vamos a decir, unas 15,000 o 20,000 personas, lo que llamamos el milagro de la alimentación de los 5,000. Si se han tu Biblia, vas a ver el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Algunas de nuestras Biblias van a tener un título ahí que dice la alimentación de los 5,000.
En realidad era la alimentación como de los 10.000, 20.000, porque eran 5.000 hombres, más mujeres y niños. Eso fue en el capítulo 6. Y nosotros decimos, espera, pero ahora hay otra alimentación. Sí, esa es la que se llama la alimentación de los 4.000. No para confundirse con la alimentación de los 5.000. Hay 1.000 personas de diferencia. No, de hecho hay muchas más personas de diferencia aquí. De hecho, este es uno de los milagros o de los pasajes más subestimados de Jesús, yo creo. Y es que hay algunas personas que piensan que esta es como una historia paralela, como que es una repetición de lo que ya vimos en el 6, ¿no? Que en realidad es el mismo evento narrado 2 veces, que a Marcos se le pasó, que a Mateo se le tiene que haber pasado también, porque en Mateo también se narra este evento, ¿no? Entonces se le pasó a los dos, y algunos eruditos críticos en realidad de la Biblia dicen, no, este es en realidad el mismo pasaje, es una narración alternativa a lo que ya hemos visto anteriormente, lo que no tiene sentido. No tiene ningún sentido por qué Marcos y Mateo hubieran decidido poner en su narración, en su evangelio, contar la misma historia 2 veces. No es productivo, necesitaban todo el pergamino que podían usar, ¿no? Entonces, ese era un pobre uso del espacio que tenían para escribir. No tiene ningún sentido pensar que esta es una narrativa repetida, ¿no? No tiene ningún sentido. Y te digo por qué. Porque la de las 5.000 y la de las 4.000 son personas, son circunstancias, son eventos completamente diferentes, completamente separados. Son circunstancias diferentes, son motivos diferentes, son resultados diferentes, son personas diferentes, son lugares diferentes. Te explico un poco. En la alimentación de los 5.000, en el capítulo 6, Jesús, la gente que estaba con Jesús, a la que Jesús alimenta, habían estado con él por un día. Aquí dice que estaban por 3 días. Hay una diferencia ahí. En el capítulo 6, la gente, cuando Jesús mandó a sentar, la gente se sentaron sobre el pasto y dice Marcos que el pasto estaba verde. Lo que quiere decir que estaban en una región que tenía áreas verdes y que estaban en un tiempo en el año en donde las áreas verdes estaban verdes. Tú sabes que hay tiempo del año donde las áreas verdes no están verdes, ¿no? Entonces, en un tiempo del año específico, en un área específica donde había áreas verdes, aquí la gente se va a sentar sobre la tierra, en el desierto. No hay áreas verdes. Probablemente es otro tiempo distinto, es una estación en el año diferente, es una región en el mundo diferente. De hecho, en capítulo 6 estaban en Galilea, hablando con judíos en Galilea. Aquí están en Decápolis, hablando con gentiles. Son completamente multitudes diferentes. En el capítulo 5 hay 5 panes y 2 peces que Jesús utiliza. Perdón, en el capítulo 6. Aquí hay 7 panes y algunos peces, no se nos dice cuánto. En el capítulo 5 se recogieron 12 cestas o 12 canastillas de sobras. Aquí se recogen 7 canastas de sobras. Son eventos completamente diferentes, no tiene ningún sentido pensar que es una reiteración de la historia que ya hemos visto. Entonces, sabiendo esto, entendiendo que esta es una narración particular, especial, es un evento que sucedió, no es la reiteración de lo anterior, sino que esto pasó en otra ocasión, vamos a leer. Dice pues que había gente que había estado con Jesús por 3 días y él tenía la intención de darles de comer. Entonces, Jesús ha estado ahí 3 días con la gente con Jesús, ¿no? Han estado 3 días en el desierto, en el área de Decápolis, esto es al lado este del río Jordán. Vamos a hablar un poquito más de Decápolis más adelante, pero están en un lugar en donde, bueno, están en el desierto, no es fácil ir al desierto, ¿no? ¿Han sido ahí alguna vez? La tabla con la arena, qué chévere, pero bajarlo es chévere, subirlo no tanto. A no ser que tengas uno de esos tubulares que suben a todo. Entonces, están en el desierto,
han estado ahí 3 días, uno dice, no, claro, pero 3 días se iban a su casa, como la conferencia con Jesús, se iban a su casa, ¿no? Venían un día, se iban a su casa, descansaban, regresaban el día siguiente. No es lógico, no es lo más lógico, porque aquí Jesús está diciendo que quería darles de comer, y es más, dice, si los dejo ir a sus casas en ayunas, en el versículo 3, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido lejos. Tú puedes aguantar un día más o menos sin comer, no un día, 3 días, ¿no? Una persona que ha estado solo un día con Jesús sin comer, se va a su casa y vamos a decir no se va a desmayar. Pero para que Jesús diga, no, personas si se van a su casa, si se van a desmayar en el camino, esas personas han estado ahí 3 días con Jesús. Han estado considerando a Jesús, escuchando sus enseñanzas, viéndole, siguiéndole. Han puesto incluso sus necesidades más básicas, como comer, en pausa por un momento mientras que buscan y escuchan a Jesús. Esto es algo favorable con respecto a esta multitud. Es algo bueno. Vemos esta multitud y vemos buenas cosas. Ahora, Jesús ve a esta multitud y Él sabe inmediatamente lo que ellos necesitan. Jesús estaba 3 días con ellos, Jesús ve a la multitud y dice, si se van en este estado a su casa, se van a desmayar. Jesús puede ver la multitud y saber inmediatamente cuál es la necesidad de cada uno de ellos. Es interesante porque lo mismo sucede hoy. Dios ve, por ejemplo, este auditorio, y no ve una multitud, pero ve cada persona que está allí y sabe exactamente cuál es su necesidad. Sabe cuál es su nombre, sabe qué es lo que necesita, sabe, Él ha estado escuchando sus oraciones, Él ha estado allí. Y ¿sabes qué más? No solamente Jesús sabe cuál es su necesidad. De hecho, Jesús dijo en otra ocasión que Dios sabe lo que nosotros necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya sabe qué es lo que necesitamos. Pero no solamente eso, sino que no sé si dice en el versículo 2, dice, tengo compasión de la gente. Si quieres, en tu Biblia puedes subrayar o resaltar esa frase, porque es la única vez en la Escritura, es la primera vez en los Evangelios que se nos dice que Jesús está afirmando o declarando que tiene compasión. Eso no quiere decir que en otras ocasiones Jesús no haya tenido compasión. Solamente que en las otras ocasiones eran los autores que le asignaban compasión a Jesús. Jesús sintió compasión de la gente. Aquí es Jesús mismo quien afirma con sus propias palabras, tengo compasión de la gente, tengo compasión de la gente. La palabra compasión es interesante, porque la palabra griega que se utiliza aquí para traducirse compasión es una palabra que habla de estar movido hasta las entrañas. De hecho, la palabra griega traducida aquí viene de una raíz que significa entrañas o intestinos o estómago. Esto denota que la emoción que Jesús estaba sintiendo, lo que Jesús estaba experimentando en ese momento al ver la multitud, era algo que lo movía hasta el estómago, hasta las entrañas. Esto va de acuerdo con el pensamiento en la antigüedad, que creía que el asiento de las emociones del ser humano se encontraban en el estómago, en las entrañas. Hoy día pensamos que el asiento de las emociones del ser humano es el corazón. Por eso cuando hablamos de una emoción muy fuerte, de un amor muy fuerte, siempre dedicamos un corazón, ¿no? Y no sé de dónde salió la figura del corazón, porque tu corazón no se ve así, porque se ve así, ¿no? Entonces, dibujamos un corazón y pensamos corazón, y cuando hablamos de un corazón siempre lo asociamos, o muchas veces lo asociamos a emociones, a amor, a sentimientos. Bueno, en la antigüedad no era el corazón no tenía nada que ver, el corazón solo era un músculo que bombeaba la sangre de tu cuerpo, pero eran las entrañas donde se encontraba el asiento de las emociones. Y tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque cuando tú sientes algo fuerte, ya sea temor, ansiedad, amor, gozo, lo que sea que sientas, cuando sientes algo fuerte, ¿sabes dónde lo sientes? En el estómago. En el estómago. Cuando tienes temor, pavor, no sabes qué hacer, sientes ese temor en el estómago. Cuando estás angustiado, no sabes qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque a veces dejamos de comer, no sentimos como, tengo náuseas. ¿Por qué?
el estrés, ¿no? Sentimos en el estómago. Entonces es una emoción fuerte la que Jesús está experimentando aquí. Dice que Jesús entonces, al mirar a la multitud y darse cuenta de su necesidad, Él no solamente sabe lo que la multitud necesita, sino que también siente eso. Siente lo que la multitud necesita. Jesús fue movido hasta las entrañas por la multitud, por su visión de las multitudes. Esto debería darnos aliento y darnos ánimo, porque esa es una imagen de Jesús que creo que no pasamos suficiente tiempo pensando o meditando. Pensamos a veces que Dios, que Jesús es Dios, sí, que memoriza el grupo y todo, ¿no? Pero estás lejos y pensamos que es un Dios distante, pensamos que a veces nos sentimos así como que no, mis oraciones están al techo y rebotan otra vez y sentimos como que Dios está alejado, aislado de nuestros problemas, que no sabe cuáles son nuestras necesidades, que tenemos que hablar, no sé, de mil maneras, hablar en Reina Valera para ver si nos entienden. Y a veces pensamos así, como que Dios está distante, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Pedro, quien está aquí, escribe en una de sus epístolas y dice que nosotros podemos dejarnos sacar el Dios porque se preocupa por nosotros. Pedro lo sabía, Pedro lo había visto, Pedro lo había experimentado en su propia vida. Dios se preocupa por ti. Dios siente compasión de la gente, es movido hasta las entrañas. Esto debería darnos aliento, ¿saben por qué? Porque una cosa es saber la necesidad y otra cosa es sentir la necesidad. Sentir lo que genera esa necesidad en una persona. Jesús sentía, sabía qué iba a hacer. Jesús sabía lo que era sentirse hambriento. Gloria a Dios. Él había estado 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, no hace mucho tiempo atrás. Él sabía lo que era tener hambre. Él se podía compadecer de la gente porque sabía lo que estaba experimentando. ¿Y saben qué? El libro de Hebreos nos dice que Él, Jesús, es nuestro sumo sacerdote y que Él se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque entiende las tentaciones y las cosas que nosotros pasamos, porque Él mismo las ha vivido, excepto que sin pecado. Él entiende lo que está pasando, Él entiende el sufrimiento, Él sabe lo que es dolor, Él sabe lo que es tener necesidad, Él sabe lo que es. Él aprendió muchas cosas. Otra vez el libro de Hebreos nos dice que Él aprendió obediencia, por ejemplo, durante su tiempo en la tierra. Entonces, Jesús sabe tu necesidad, pero Jesús también siente compasión por ti. Lo que, como te digo, es una imagen que muchas veces no pensamos de Jesús. Él no es un Dios distante, Él sabe qué es lo que necesitas, Él siente tu dolor, Él siente tu necesidad y Él está dispuesto a hacer algo al respecto. Si no, mira lo que dice aquí. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán, pues algunos de ellos han venido lejos. En esencia, Jesús está diciendo a sus discípulos, quiero darles de comer a la gente. Sé su necesidad, siento compasión por ellos, entonces voy a hacer algo al respecto. Quiero suplir esa necesidad. A veces sentimos o pensamos que tenemos que tratar de convencer a Dios para suplir nuestra necesidad. ¿Tú sabes que no tienes que tratar de convencer a Dios por tus necesidades? Que Él ya sabe cuáles son tus necesidades. Él quiere que traigamos nuestras peticiones delante de Él con acciones de gracias, dice el libro de Filipenses. Acciones de gracias, pero ¿cómo puedo traer peticiones con acciones de gracias si son peticiones porque todavía no las he recibido? Pero ese es el tipo de fe que Dios quiere nosotros. Son peticiones. Podemos traer nuestras peticiones con acciones de gracias, porque sabemos y deberíamos confiar en un Dios que sabe cuáles son nuestras necesidades, que siente compasión por nosotros y que está dispuesto a hacer algo al respecto. ¿Crees? ¿Crees esto? Claro, Dios está
está dispuesto a suplir nuestra necesidad porque Él es nuestro Padre. No estoy diciendo que Él va a suplir tu capricho. Él va a suplir tu necesidad. Él sabe lo que necesitas y Él está dispuesto a suplir mi necesidad, pero tienes que venir a Él. Entonces, vamos a cerrar la idea, vamos a ir a la otra cara de la moneda. ¿De qué tipo de gente sentía Jesús compasión? Porque no fueron de todos, ¿verdad? Hubo un grupo específico, en este caso, que recibió algo de Jesús, recibió comida de Jesús. Y no fueron las personas que se quedaron en su casa. Las personas que se quedaron en su casa no recibieron nada de Jesús. Eran las personas que habían salido a buscar a Jesús. Eran las personas que habían dicho, ¿sabes qué? Está bien si no regreso por un día o dos, si no como por un día o dos, porque esto es valioso, más valioso de la comida. Y eso es bastante para algunos. ¿Obvio? Pero Jesús siente compasión de las personas que lo han buscado, que lo han puesto primero, que han puesto primero incluso antes de su propia comodidad o de sus propias necesidades, que han confiado en Él. Esa gente estaba en el desierto y estaban convencidas, esas personas, estaban convencidas de buscar a Jesús, que ellos podían haber pensado, no sé cómo haremos, pero aquí estamos. Jesús va a hacer algo. Entonces, hemos dicho, Dios sabe nuestra necesidad, Dios siente compasión de nosotros, Dios está dispuesto a hacer algo para resolverlo, pero ¿sobre quién? Sobre la persona que se queda en su casa, sobre la persona que no busca a Dios, sobre la persona que, eso no es para mí, sobre la persona que, ese es tu camino, eso es chévere para ti. No, sobre la persona que decide buscar a Jesús, sobre la persona que va a Jesús, sobre la persona que va delante de Jesús, que va detrás de Jesús, que va a Jesús, que busca a Jesús. ¿Te das cuenta? Tenemos que venir a Jesús. Entonces, los discípulos han escuchado esto, estas palabras, quiero darle de comer a la gente, y ellos, en el versículo 4, respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Buena pregunta. Jesús dice, quiero darle de comer a esta multitud. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 4 minutos. ¿De dónde vamos a sacar suficiente pan para darle de comer hasta saciar, dice ahí, a esas personas? Los discípulos sabían que no era suficiente simplemente darle un pedacito así como una comida gourmet, ¿no? La comida gourmet linda, carísima, pero no te llena para nada, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a sacar pan para saciar a esas personas aquí en el desierto? Es una buena pregunta, pero a la vez es una terrible pregunta. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya han estado, tan solo 2 capítulos atrás, en el capítulo 6, han estado en una situación muy similar, con muchas más personas, con 5 panes y 2 peces, y Jesús multiplicó eso para darle de comer a esa increíble multitud, y ellos, los discípulos, fueron los probablemente únicos que vieron esto con sus propios ojos. Entonces, imagínate, tú has visto a Jesús multiplicar el pan, hacer un milagro increíble, y ahora estás en la misma situación, y Jesús dice, quiero darle de comer a la gente, y tú dices, ¿de dónde vamos a sacar pan para darle de comer? ¿De dónde crees? Le diría yo. Y esa es la razón por la que algunas personas piensan que esta historia en realidad es un recuento de la historia anterior, porque no les cabe cómo esos discípulos pueden ser tan densos. No sé, ¿qué tal si me traes un pan? Jesús le hace la pregunta, ¿cuántos panes tienen? 7. 7. Suficiente. Sí, suficiente panes, son 4.000. Entonces hay personas que dicen, no, eso no puede haber pasado porque ¿cómo se van a olvidar?
¿Cómo se van a olvidar de lo que Dios ha hecho en el pasado? Oh, ¿y sabes lo que pasa? Que muchas veces llegamos a esta conclusión y esos críticos de repente llegan a esta conclusión y nosotros somos muy rápidos para juzgar a los discípulos, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué es que cada vez que pasamos por aprietos, por qué es que cada vez que pasamos en sentimos necesidad, por qué es que cada vez que estamos en medio de un problema o de una dificultad o de algo que nos trae dolor o sufrimiento, eso parece que nos derrota, nos angustia, no sé cómo, y me van a botar, no sé cómo, y no me van a hacer, no. Nos desesperamos y nos angustiamos. Espera, pero ¿no estuviste en la misma situación hace 2 meses? ¿O hace 2 años? ¿O hace 2 décadas? Y no fue el Señor que te sacó de esa situación, no fue el Señor que proveyó para ti, no fue el Señor que te mostró su gracia, que te mostró su dirección, que te mostró el camino, que hizo un camino por donde no había. Y no te acuerdas. Esa es la misma situación. Pero juzgamos a los discípulos, ¿no? Qué tontos, qué necios, ¿cómo no se van a acordar? Y nosotros no somos los mismos. Eso deberíamos decir de nosotros. ¿Sabes lo que los discípulos fallaron en reconocer o en conectar? Fue de hecho la obra de Dios en el pasado, la fidelidad de Dios en el pasado, la misericordia de Dios en el pasado con su necesidad en el presente. Los discípulos fallaron en conectar esos 2 puntos. Dios fue fiel conmigo ayer, eso quiere decir que va a ser fiel conmigo hoy. Eso es algo que nosotros necesitamos reconciliar en nuestra vida. Eso es algo que creo puede ayudarte increíblemente cuando te encuentres en una situación así. Y te preguntaría, ¿el que ha sido fiel Dios contigo en el pasado? No creo que haya ninguno de nosotros que pueda decir no. Y si tú dices que no, puedes hablar bien final del decir. Pero sí, Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado, claro que sí. Eso debería ser entonces nuestra garantía de que Dios va a ser fiel con nosotros. Entonces no somos tan diferentes que los discípulos, ¿no? Entonces, ¿cuántos panes tienen? En el versículo 5 ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra y tomando los 7 panes habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también algunos pocos utensilios y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Se comieron y se saciaron, pero recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comían como 4,000 y los despidieron. Entonces aquí como que vemos el desenlace de la historia, pero hay mucho más aquí que observar. Los discípulos no sabían de dónde sacar pan. De dónde sacar pan, porque no se acordaban de la fidelidad y de la misericordia de Dios en el pasado. Señor, ¿dónde sacamos pan? Ahora, esta es una imagen, en realidad, de lo que es el ministerio. Esta es una imagen de lo que es el ministerio, porque de hecho Jesús va a enseñarles principios muy importantes a los discípulos a través de este interactuar con la multitud. Bueno, yo no sé si los discípulos en realidad no recordaban que Jesús, no hace mucho tiempo atrás, había hecho algo tan impactante como multiplicar pan. Yo no sé si tú, al ver que una persona multiplica pan, o sea, pasan 2 semanas y te olvidas. Sí, verdad, sí, que multiplicó. No, yo no sé, eso es algo que se queda contigo. Eso es algo que no te vas a olvidar jamás, porque es algo que nunca has visto antes. Entonces, es una experiencia que nunca vas a olvidar. Creo que no se trataba de que los discípulos no se acordaban que Jesús no había hecho esto. Creo que la clave para entender la respuesta tan necia de los discípulos ante la
afirmación de Jesús de que quería darle de comer a esa multitud, creo que la clave para entender esto está en analizar lo que ellos dijeron. Los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar pan para saciar esta multitud? ¿No? ¿De dónde vamos a tener pan suficiente para saciar a estos? Dijeron los discípulos. Ahora, nosotros lo leemos y a estos, ¿qué? O sea, estos, ¿no? A estos. Y sí, la cosa va un poco por ahí. No creo que los discípulos hayan tenido la intención de hablar con desprecio acerca de esas personas. Pero hay algo aquí importante. ¿Por qué? Porque estaban en Decápolis. En esta ocasión estaban en Decápolis, como te dije hace un momento. Esta era una ciudad, un grupo de ciudades, de hecho, Decápolis significa 10 ciudades. Un conglomerado de ciudades que estaban al este del río Jordán, que eran gobernadas por Roma, y los habitantes de Decápolis eran habitantes greco-romanos, eran gentiles. No era el territorio de Israel, no eran judíos los que estaban ahí en la audiencia, no estaban dentro de la tierra del pacto de Dios, no estaban con el pueblo del pacto de Dios, no estaban con extranjeros en una tierra extranjera. Decápolis, algunos decían que era la Roma lejos de Roma, porque era la frontera este del Imperio Romano. Entonces, ¿tiene sentido que los discípulos digan, Señor, vamos a darles de comer a estas personas, a estos? Y sin ánimo de despreciar, pero son gentiles, Señor. O sea, la vez anterior tuvo sentido, si pudiera tener sentido multiplicar los panes, tuvo sentido, ¿por qué? Porque es el Mesías judío hablando con el pueblo judío en la tierra judía. Entonces, tiene sentido que hagas algo así por esas personas, pero estos son gentiles, Señor. ¿Vamos a darle de comer a estos también? La respuesta es absolutamente sí. También les vamos a darle de comer. Entonces, creo que no se trataba de una cuestión de memoria, sino se trataba de una cuestión de teología. ¿Por qué? Porque pienso que los discípulos creían que, como la mayoría de judíos, la salvación era solo únicamente para los judíos. De hecho, en este punto, Jesús ha tenido pocas interacciones con gentiles. En una ocasión, la semana pasada estudiamos, habló con una persona, con una mujer, que le decía, Jesús le decía a esta persona, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo diría más adelante que la salvación es para los judíos primero. Entonces, aquí los discípulos tenían algo que aprender. Jesús estaba enseñándoles algo a sus discípulos. ¿Saben qué les estaba enseñando? Les estaba enseñando de manera, en términos prácticos, lo que les mandaría a hacer más adelante, la gran comisión. ¿Qué le manda Jesús a sus discípulos a hacer antes de ascender? Le dice, vayan a todas las naciones, a todas las partes de la tierra. En el libro de los Hechos les dice a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo dice, hagan discípulos enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús está demostrándoles, en términos prácticos, lo que sería la gran comisión más adelante. Está dándoles o queriendo proveer pan para ellos. Tú sabes que el pan es una imagen. Jesús utilizó esta imagen, dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo que Él era el pan, y aquí está diciendo que Él quiere proveer pan. La salvación también es para los gentiles, y eso debería alegrarnos. Porque no es solo para una élite, no es solo para un grupo de personas, es para cualquiera. ¿Qué dice? El versículo probablemente más popular de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. No dice de tal manera amó Dios a los judíos, o a la élite, a los espirituales, a los buenos, a las buenas personas, a los que dan sus mismos ofrendas. Dice, no, de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros, a todos. Dios los ama, Dios te ama. Y esa es la razón por la que mandó a Jesús. Jesús está haciendo algo que va a volar las cabezas de los discípulos. Va a hacer lo mismo que hizo con los judíos, pero ahora con los gentiles.
Entonces, Él va a mostrarles que su compasión no está limitada a un solo grupo de personas. Que la salvación, como Pablo dice, es para los judíos primero, pero en la segunda parte del versículo que Pablo cita y dice, es para los judíos primero, pero también para los gentiles. Salvación es primero para los judíos, pero luego para los gentiles. También para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a darle de comer a estos? Te dije que este es una imagen del ministerio, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí dice, ¿cuántos panes tienen? 7. Los trae, Jesús los bendice, o sea, da gracia en ese texto, y lo reparte a sus discípulos, y los discípulos van y lo reparten a la multitud. ¿Por qué es que Jesús no le da el pan directo a la multitud? ¿Por qué le dan ese orden el pan a los discípulos? Bueno, porque creo que aquí nos muestra un principio interesante. Jesús quiere usar a sus discípulos en la tarea de llevar el pan a la gente. ¿No saben que el ministerio en esencia se trata de ser panaderos? Y no quiero decir panaderos de aquellos que fabrican el pan, que están hasta las 5 de la mañana en la panadería. Son simplemente aquellos que vamos a repartir el pan. ¿No? Repartir el pan, eso es lo que dice, soy panadero. Yo no había pasado panadero. Pero es lo que hacemos, simplemente repartir. Mira, no es la tarea de los discípulos, no era fabricar el pan, no era trabajar arduamente para ganarse los preciosos denarios para comprar el pan. No era fabricar el pan, no era comprar el pan, era simplemente repartir el pan. ¿Qué es lo que tienes? 7. Pero Señor, 7 es tan poco, Señor, lo que yo tengo. Esa es la cosa. Si tú traes lo que tienes a Jesús, aunque lo consideres poco, Él puede hacer lo que sea que Él necesita hacer. Solo tienes que traer lo que tienes a Jesús. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Sí, yo quiero ser usado por Dios. Pero no sé, no soy talentoso, no tengo eso, no soy solitario, no sé hablar a la gente, no sé. ¿Sabes qué la Biblia dice? Que Él usa a lo vil, a lo necio, a lo despreciado, a lo que no es, para gozar, lo que es. ¿Sabes que la razón por la que Dios escoge al pueblo de Israel para mostrar su gloria a través de ellos no es porque son un pueblo fantástico, hermoso o impresionante? Jesús, Dios se los dijo en la ley, dijo, yo no los escojo a ustedes porque son especiales. Los escojo a ustedes porque son especialmente malos y por eso quiero mostrar mi misericordia y mi gracia a través de ustedes. Y eso se va a ver mucho mejor. Dios nos usa a nosotros, no porque seamos especiales o tenemos dones y talentos. Tú no necesitas ser una persona especialmente talentosa para ser usada por Dios. Déjame, te lo digo yo. No tenemos que ser especiales o talentosos para ser usados delante de Dios. Lo único que tenemos que hacer es venir a Jesús, darle todo lo que somos y todo lo que tenemos y esperar con fe que Él va a hacer lo que sea que Él quiera hacer. La tarea no era fabricar el pan, la tarea no era preparar el pan, la tarea no era comprar el pan, la tarea era repartir el pan. ¿De qué se trata el ministerio? Se trata de repartir el pan a la gente. Hablar de Jesús, compartir de Jesús. Darle a la gente lo que Jesús nos ha dado a nosotros. Porque es cierto, los discípulos trajeron los panes que tenían, pero esos panes ya Jesús los multiplicó y lo que ellos recibieron de vuelta fue algo muy diferente a lo que ellos le dieron a Jesús. Nosotros le damos nuestro pecado a Jesús, le damos nuestra vergüenza a Jesús, le damos nuestra culpa a Jesús, le damos nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestras debilidades. Y sabes que lo que nosotros recibimos de vuelta es algo muy diferente. Es gracia, es gloria, es misericordia, es amor, es justicia, es paz, es gozo, es el fruto del Espíritu Santo. Recibimos algo completamente diferente de lo que nosotros le damos a Jesús. Completamente diferente. Entonces, el ministerio es darle a la gente lo que Jesús nos ha dado a nosotros. Darle a la gente lo que Jesús nos ha dado a nosotros. ¿Qué te ha dado Jesús? Te ha dado amor, te ha dado perdón, te ha dado gracia, te ha dado misericordia, te ha dado una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima oportunidad
ministerio simplemente es darle a la gente lo que Jesús nos ha dado a nosotros, ofrecerle a la gente lo que Jesús nos ha dado a nosotros. No tenemos que fabricar el pan, no tenemos que comprar el pan, trabajar duro para conseguir el pan, tenemos simplemente que venir a Jesús y recibir lo que nos quiere dar y dárselo a la gente. Recibirlo nosotros y dárselo a la gente. Eso es el ministerio, eso es lo que tú eres llamado a hacer, no soy yo. ¿Tú sabes que lo que hacemos aquí nosotros los domingos, la Biblia nos llama equipar a los santos para la obra del ministerio? En ese momento tú estás siendo equipado para hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. El ministerio no sucede aquí, el ministerio sucede cuando tú estás afuera. Ese es un campamento para entrenamiento nada más. Estamos siendo entrenados, capacitados y luego salimos y somos usados fuera. Entonces, repartieron el pan. Interesantemente, dice en el versículo 7 que hemos leído, dice, también tenían algunos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. ¿Sabes qué me causa gracia? Es que Jesús le pregunta, ¿cuántos panes tienen? 7 panes. Tenemos 7 panes. Tráiganme. Y el versículo nos ejemplo. Y cuando comenzaron, que después de que Jesús los bendice, los comienzan a repartir, cuando los discípulos se dan cuenta que los 7 panes ya no son 7, son 8, 9, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300. ¡Ah! Jesús tenemos peces, también tenemos peces. Los discípulos esperaron a ver que Jesús haga ese milagro y dijeron, también teníamos peces. ¿Por qué no le dieron los peces desde el principio? ¿Por qué no le dijeron a Jesús, tenemos algunos peces también con los panes? Ellos se dirían, porque nos preguntó. Nos preguntó si teníamos panes y dijimos que panes. No nos dijo nada de los peces. Pero creo que aparte de eso es porque nos preguntó por los panes, porque los peces eran para nosotros. 7 peces, entre 12, 13 personas, más o menos. Tenemos algunos peces también. Y los trajeron después. ¿Saben qué es fácil? Vamos a decir, más fácil, comprometerse con algo, con una aventura, con una empresa, con una organización, con un propósito, con una meta, con un objetivo que tú ves que Dios está bendiciendo, que comprometerse con el inicio de algo que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a ser, no sabes. Es fácil decir, multiplicación está sucediendo para él. Acá están los peces, señor, acá están los peces. Y creo que, sin embargo, Jesús dice, ahora sí quieren los peces. No quiero tus peces. Jesús no hace eso. Jesús dice que pero él mandó también que los pusiesen delante. Dijo, tienen peces, no lo. Jesús no rechazó ese segundo intento. Jesús más bien lo recibió. Y el punto es que Jesús va a recibir todo lo que tú le des. Y va a hacer milagros con eso. Pero Jesús no te va a olvidar el que tú le des algo de Dios. Por eso que a veces nos pasa, somos cristianos, nos convertimos, somos creyentes y de repente nos convertiste hace 2 semanas, o 2 meses, o 2 décadas y te das cuenta que pasa el tiempo y todavía tienes algunas cosas que, wow, yo pensé que era salvo y santo, pero me doy cuenta que sigo siendo un pecador asqueroso. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar y va a hacer milagros con 10 cosas que nosotros le damos, pero siempre hay cosas en nuestro corazón que no le terminamos de dar. Para algunos es ese vicio, para algunos es esa adicción, para algunos es esa libertad de la que nos tratamos para hacer ciertas cosas, para algunos es ciertos lugares que visitamos, para algunos es ciertos videojuegos, para algunos es ciertas series que vemos en internet, para algunos son cierto lenguaje, cierta forma de expresarnos, para algunos y nos damos cuenta,
Dios va a hacer cosas increíbles con las cosas que tú eres, pero no puede hacer nada con lo que no le das. Dios está dispuesto a recibir lo que sea que tú le traigas, lo que sea, lo bueno, lo malo, los panes, los peces, todo lo que tienes que dar. Entonces comieron, se saciaron, recogieron 7 canastas y se fueron. Increíble. Esa vez no recogieron 12 cestas, que eran como loncheras. Esta vez recogieron 7 canastas. Es la misma palabra griega que utiliza Lucas en Hechos 9, donde dice que Pablo, cuando estaba en Damasco y se encontró con problemas, tuvo que ser colgado por el muro de la ciudad con una canasta. Es la misma palabra. En otras palabras, es una canasta que tiene que ser lo suficientemente grande como para que entre un ser humano adulto. 7 canastas, 7 canastotas, ¿no? De 7 panes, 7 canastas. El principio es este: nunca vas a poder darle a Dios más de lo que Él te puede dar. Nunca vas a poder darle a Dios más de lo que Él te puede dar. Nunca. Inténtalo, si quieres. Yo siempre trato. Inténtalo eso. Y ahora de esto, y ahora de esto, ¿no? Como, ok, gracias, no soy tan impresionado, pero gracias. Y nunca vamos a poder darle a Dios más de lo que Él es capaz de darnos y quiere darnos a nosotros. ¿Quieres darle amor a Dios? Él tiene mucho más amor para ti. ¿Quieres darle tu vida a Dios? Él tiene mucho para ti. ¿Quieres darle tu atención a Dios? Él quiere darle su atención a ti. ¿Quieres darle la prioridad a Dios en tu vida, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus problemas, en toda tu vida? Nunca vas a darle a Dios más de lo que Él puede dar por ti. Entonces, seguimos. Versículo 10 dice: entrando luego en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta. De hecho, esa región es la única vez que se menciona en la Biblia Dalmanuta. El Evangelio de Mateo dice que se fueron a Magdala. Entonces, Dalmanuta o Magdala. Algunas personas dicen: una contradicción en la Biblia. ¿Ves? Dios está equivocado porque dice acá Magdala y Dios dice. La cosa es que Migdal o Magdala y Dalmanuta eran coledáneas. Hoy día tú puedes ir al lado noroeste del mar de Galilea y vas a encontrar ese pueblo que se llama Magdala. Hay una excavación ahí, Dalmanuta, Magdala son más o menos la misma región. Entonces, si se separa Dalmanuta o se separa Magdala, en realidad es el mismo lugar, ¿no? Magdala, interesantemente, de ahí es una mujer que nosotros conocemos por el nombre de María, María de Magdala, o vamos a decir María Magdala, de ese lugar. Entonces, se fue a ese lugar y vinieron entonces los fariseos. ¿No? En el versículo 11, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Vinieron entonces los fariseos. Jesús llega, después de haber despedido a esa multitud, un día probablemente cansado Jesús y sus discípulos, y llegan los fariseos ahí a hablarle a Jesús para discutir, tentarle, ¿no? Están ahí. Jesús, la respuesta de Jesús va a ser bastante cómica, pero vienen los fariseos para discutir con él. Pero el primer grupo de personas que vemos en el capítulo estaban ahí 3 días solamente para escuchar a Jesús. Aquí vienen estas personas para discutir con él. Y es que, ¿será que las personas siguen haciendo eso vida de algunas personas? ¿Será posible que hay personas que vienen a la iglesia no para escuchar, entender, para aplicar, para aprender, para adorar a Dios, sino para discutir con él? Oiga que lo más fácil es discutir contigo. Hay personas que vienen a la iglesia, obviamente no esta iglesia. Yo sé que esto jamás ha sucedido ni sucederá en esta iglesia. Pero hay personas que van a las iglesias solamente para discutir. Vamos a ver la respuesta que Jesús tiene para las personas que están ahí para discutir. Pero antes, ¿qué le pedían a estas personas a Jesús?
una señal del cielo. ¿Por qué? Dice para tentarle. No dice para creerle, dice para tentarle. Entonces, una señal del cielo. Básicamente lo que pedían es esto: Señor, queremos que Dios el Padre mande una señal para que valide y autentifique que tú eres el Mesías. Eso es básicamente lo que están pidiendo, una señal del cielo. Así como sucedió con Juan el Bautista. Estaba bautizando a Jesús en el río Jordán, una palabra decidió, una voz del cielo, este mismo no vino con presencia. O como sucedió con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, ¿no? Pedro estaba diciendo: Jesús, es bueno que estemos aquí. Una voz del cielo dice: Pedro, cállate. Bueno, no dice así, Pedro, cállate. Dice: escúchalo a él, que en esencia es Pedro, cállate, ¿no? Entonces, una voz del cielo, o como le pasó a Elías en el Antiguo Testamento, en el Monte Carmelo, cuando estaba enfrentándose a los profetas de Baal, ellos cortándose, haciendo la danza de la lluvia para que su Dios se manifieste, y no pasaba nada. Después de varias horas, Elías dice: Señor, ahora te toca a ti, por favor, manda fuego del cielo y consume a este sacrificio para que la gente vea que tú estás aquí, que tú eres el único Dios vivo. Elías va y moja el sacrificio, el altar con el sacrificio, la leña, pone agua, galones y galones de agua. Tú sabes que la leña mojada no prende jamás. Elías dice: Señor, tu turno, ¿no? Y Dios quedó un poquito negro ahí en la tierra, ¿no? Una señal del cielo, Señor. Queremos que nos valides que tú eres el Mesías para poder creerte. Falso, no quiere creerte. No pensándolo nada. Jesús responde de esta manera. Dice, versículo 12: y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la corrió. Gimiendo en su espíritu, dice. Ese es un lenguaje reina valérico, ¿no? Es un lenguaje bíblico para decir eso. ¿Por qué pide señal esta generación? Jesús no tiene paciencia para esas personas que solo estaban ahí para discutir, para esas personas que solo estaban ahí para criticar, que no estaban dispuestas a creer, sino que ya habían determinado rechazar a Jesús en su corazón. Él no tiene ninguna paciencia para esas personas. ¿Quieres una señal? No, chao. Eso es Jesús. Y es que su petición no estaba acompañada de fe, pero de incredulidad. No pedían señal para entregarle su vida a Jesús, pedían señal para justificar su rechazo de Jesús. Pedir señales es bueno. No creo que es lo mejor, pero no es necesariamente malo. Señor, dame una señal. El problema no es pedir una señal, el problema es la motivación de tu corazón. Jesús conoce la motivación de nuestro corazón cuando le pedimos y presentamos delante de él nuestras peticiones. Jesús no solo conoce tu necesidad, conoce tu motivación. Y Jesús no tiene paciencia para esas personas que le piden una señal. No les voy a dar una señal, dice. Ahora, otra vez, lo malo no es pedir señal. Lo malo es que sus corazones habían determinado que aunque esa señal se presentara, ellos no iban a creer. Porque la única razón por la que me pedían esa señal era para tentarlo. Entonces, ¿puedes pedir una señal a Dios? Creo que no es la mejor práctica, pero no es necesariamente malo. A veces necesitamos estar seguros, ¿verdad? Antes de tomar una gran decisión, antes de hacer algo, y sentimos esa dirección de Dios. Señor, quiero tener unas señales. No es necesariamente malo tener una señal a Dios, pero chequea tu corazón, chequea tu motivación. Puede que pedir una señal a Dios sea malo si es que le pides una señal para confirmar algo que Dios ya te dijo. ¿Te explico? Señor, me amas. Dame una señal de que me amas. Si me amas, me vas a dar ese trabajo. Si me amas, me vas a proveer a la esposa que tanto deseo. Si me amas, fácil, y tratamos a Dios como tratamos de manipularlo, nosotros un genio donde el Señor, si me amas, entonces vamos a hacer.
¿saben qué? La cosa es que Dios ya nos dijo que no nos dijo solamente, sino que nos mostró que nos ama. La única señal que necesitas para estar seguro de que Dios te ama es la cruz de Jesús, el mensaje de Evangelio. Esa es la única señal que necesitas. Señor, ¿me amas? No, solamente morir desangrado con una cruz, pero no te amo. ¿Por qué? Claro que te amo. Mira mi Hijo Jesús, lo dejé morirse en la cruz por ti. Dime, ¿amas a tus hijos? Sí, Señor. ¿Dejarías que se mueran así? Nunca, Señor. Bueno, eso es cuando te amo. Oh, pero a veces le decimos otra cosa, Señor. ¿Debo compartir de ti con la gente? Dame una señal, Señor. Dame una señal. ¿Qué tal en tu Biblia? Porque ahí te digo que sí. Señor, ¿me debo divorciar? Las cosas ya no van. Dame una señal si me debo divorciar. No, otra vez, lee mi Biblia. Señor, ¿está mal mi pecado? ¿Cómo te digo esto? Lee la Biblia. Entonces, pedimos una señal a veces para justificar nuestra desconfianza. Y en ese caso, sí está mal pedir señal. Chequea tu corazón, chequea tu motivación, porque Él la conoce. Jesús no tiene paciencia para este tipo de actitud y le advierte a sus discípulos en el siguiente versículo 14, dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan conocido en la barca, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Okay? Entonces Jesús le dice a los fariseos, ¿quieren una señal? No, gracias, no. Se va con sus discípulos y en medio de todo eso les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y los de Herodes. En otra traducción también, en otro evangelio dice también de los saduceos. Cuídense de ese tipo de actitud. Cuídense. Porque es como levadura. La levadura en esos tiempos había una masa de pan nueva y había un pedazo de la masa anterior. Agarraban un pedacito de la masa anterior que ya tenía levadura y agarraban ese pedacito y lo mezclaban con la nueva masa que no tenía levadura, y este pedacito de masa con levadura era suficiente para lograr toda la masa. Y la levadura en la Biblia es un tipo de pecado, es una imagen de la maldad, de la perversión, del pecado. Cuídense de este tipo de influencia, dice Jesús. ¿Okay? Nosotros no entendimos, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Ya. Entonces los discípulos dicen en el versículo 16, discutieron entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entiendes, no comprendes? Aún tienes el corazón endurecido, teniendo ojos no ves, oídos no oyes. Eso como que ya como... ¿No recuerdas cuando partí los 5 panes? Tenemos esa pregunta, dice el versículo 19. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? 7. Y Jesús le dice, ¿cómo aún no entiendes? Jesús les advierte acerca de esta actitud, acerca de este rechazo, acerca de esta desconfianza, esta incredulidad, esta falta de fe. Y le dicen, ¿por qué no trajimos pan? No trajeron pan. ¿Han visto a Jesús multiplicar el pan? No, 2 veces. Y dicen que necesitamos que se sepa por eso, porque no trajimos pan. Hay que ser discípulo. Corazón endurecido. Jesús dice, la razón por la que no entienden es porque tienen el corazón endurecido. Cuando fallamos en recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, corremos el riesgo de tener un corazón endurecido. Cuando fallamos en recordar lo que Dios ha hecho antes, estás en un lugar en donde puede tu corazón endurecerse. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Luego, versículo 22, vino a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego,
Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos, claramente, a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Bueno, en esta última parte de nuestro pasaje hoy, encontramos a Jesús en Betsaida. Y la gente ahí trae a uno de sus amigos que era ciego de Jesús para que ore por él, para que lo toque, para que lo saque. Entonces Jesús dice que lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Fueron los amigos los que trajeron a este ciego a Jesús. No necesariamente, el pasaje no nos dice que ese hombre tenía fe en Jesús. Fueron sus amigos los que lo trajeron. Pero Jesús lo tomó de la mano. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Jesús lo tomó de la mano y lo llevó consigo a la aldea. Lo llevó consigo a la aldea y dice que escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Es un poco cómico. Este hombre no puede ver nada, así que no sabe quién anticipar. Lo trae Jesús, el ciego ya están lejos, la multitud no está, solo está Jesús y él. Jesús: ¿ves algo? Más o menos. A ver. Ahora, sí. Este es un milagro singular, es la única mención de este milagro en los evangelios, solamente Marcos nos narra esta historia. Es singular también porque es la única vez en donde Jesús tiene que tocar 2 veces a la persona para sanarla. Es la única vez donde Jesús hace un milagro de sanidad gradual. La única vez. Creo que es interesante y es importante esta historia porque creo que es una imagen de la vida cristiana. Porque como el ciego, de repente muchos de nosotros fuimos traídos a Jesús, o delante de Jesús por nuestros amigos. Personas que nos amaban lo suficiente como para acercarnos a Jesús, para hablar con Jesús, para invitarnos a la iglesia, para predicarnos el evangelio, para hablar de sus palabras. Y deberíamos estar agradecidos por este tipo de personas. ¿Cuántos somos agradecidos a las personas que nos han hablado de Jesús? ¿Verdad? Y queremos hacer lo mismo por otras personas. Lo mejor que puedes hacer con tus amigos es traerlos a Jesús. Pero, segundo, este hombre ciego, parece que el lenguaje original sugiere que en algún momento vio y que ahora sus ojos estaban como que pegados. Y lo cierto es que nosotros antes de venir a Jesús éramos ciegos. Veíamos, pero no veíamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos: tienes ojos y no ves, tienes oídos y no escuchas. Y así éramos nosotros. Estábamos por esta vida y vivíamos, solamente existíamos, nada más. Pero no fue hasta que vinimos y estuvimos lo suficientemente cerca de Jesús, que dice: Jesús nos toma de la mano, que nos trae consigo aparte, y tenemos un encuentro personal con Jesús. Y Jesús hace algo completamente inesperado en nuestra vida. Para el caso de este hombre ciego fue un escupitajo en los ojos. Para tu caso, de repente es algo igual de extraño, pero de repente menos asqueroso. Hace algo increíble, algo que no te esperas, y de pronto te das cuenta que en la presencia de Jesús comienzas a ver. Mientras más pasas tiempo con Jesús, más te das cuenta que comienzas a ver más claramente el mundo. Llegaste a Jesús y tus ojos se abrieron y comenzabas a ver las cosas, y por primera vez comenzaste a ver la luz. Pero pasabas más tiempo con Él y ahora te das cuenta que no la puedes ver mejor. Y mientras más tiempo pasas con Jesús, más claramente puedes ver y interpretar el mundo. Ahora ves muchas cosas y entiendes muchas cosas que a veces no. Es gradual. ¿Por qué es gradual? Porque nuestra relación con Jesús es gradual, porque nuestra salvación es gradual, porque nuestra justificación es gradual. No me malinterpretes. Nosotros somos salvos una vez y por el resto de la vida, cuando venimos a Jesús, la justificación sucede en un instante, por la gracia a través de la fe. Pero, a partir de ese momento estamos en un proceso de crecimiento, de santificación. Pablo incluso dice: trabajaos, orad en vuestra salvación con temor y temor.
Entonces hay un aspecto instantáneo, pero hay un aspecto gradual acerca de nuestra relación con Jesús. Y es así, debemos perseverar, dar el siguiente paso, buscar a Jesús, continuar buscando a Jesús. Y Él, a través de esta relación personal con Él, donde nos toma de la mano, nos trae a sí mismo, nos da la capacidad de ver más claramente. Ahora, el capítulo termina, o de hecho nuestro pasaje esta mañana termina, con Jesús diciéndole a este hombre: no le cuentes a nadie, o no le digas a nadie. Y todos dicen: oh, pero ¿cómo? Pero mira, no le digas a nadie en la aldea. Dice: no entres en la aldea, no le digas a nadie en la aldea. Jesús no está diciendo no le cuentes a nadie nunca más. Jesús está diciendo no le cuentes en la aldea, a la gente de la aldea. ¿Sabes cómo se llamaba la aldea? Se llamaba Betsaida. La misma Betsaida que Jesús hace un tiempo atrás había dicho: ay de ti, Betsaida, ay de ti, por así. Porque si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra las cosas que se han hecho aquí en ti, no se hubieran arrepentido. Había incredulidad, había rechazo, había duda, había un rechazo de la aldea hacia Jesús. Y le dice a ese hombre: no le cuentes a ellos, que lo único que van a hacer es que se van a burlar. Tenemos que tener discernimiento para compartir acerca de Jesús. No quiere decir que no debemos compartir la de Jesús a ciertas personas, debemos hacerlo con todos, pero creo que debemos tener discernimiento. Porque o pasas toda la vida hablando con personas que lo único que hacen es rechazar a Jesús, o vas y encuentras otras personas que están dispuestas a escuchar y pasas tu vida hablando con aquellos que sí pueden escuchar. El punto es este: no pierdas tiempo con personas que rechazan continuamente a Jesús. No pierdas tiempo. Hay muchas otras personas que sí le necesitan, y sí lo desean, y sí lo quieren. Ahora, si en algún momento de tu vida una persona que por mucho tiempo rechazó a Jesús viene y te pregunta y le dice: ¿y hables? ¿Qué vas a hacer? No, porque Jesús me dijo que no te hable. No, vas y le predicas, vas y le hablas, vas y le conversas, vas y oras por él, vas y tomas la oportunidad y haces la obra de evangelista. ¿Tienes ese punto? Entonces, vemos tres cosas: saciedad con pan, sanción, una advertencia, sanación de este hombre ciego. Esas tres señales nos hablan acerca de la fidelidad de Dios para nosotros. Y Dios es fiel por cada uno de nosotros y hacemos bien en recordar su fidelidad. Y lo que vamos a hacer en este momento, vamos a orar: Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por recordarnos estas valiosas lecciones, por darnos ese recordatorio y Señor, por entender ahora cuánto nos amas, que piensas en nosotros, que conoces nuestra necesidad, que tienes compasión de nosotros, que quieres hacer algo al respecto. Pero si vamos a recibir algo de ti, tenemos que venir a ti. Si vamos a recibir pan para ser saciados, y dárselo a los demás. Si vamos a recibir exhortación para nuestra vida y corregir áreas de deficiencia, si vamos a recibir sanidad para aquellas áreas de nuestra vida que están enfermas, necesitamos venir. Y eso es lo que podemos hacer ahora. Entonces, ahí donde estás, con los ojos cerrados en este momento, orando, y quiero decir que si tú no tienes una relación personal con Jesús actualmente, te ruego que aproveches esta oportunidad para reconciliarte con Él. Si quieres hacer eso porque has entendido cuánto te ama Dios, si quieres ahora, como ese ciego, venir a Jesús, entonces en este momento tomar esa decisión de hacer una línea de arena, una decisión después. Hoy, lo único que tienes que hacer es venir. Y simbólicamente vamos a orar en este momento juntos. Si hay alguien que quiere hacerlo, puedes levantar tu mano si estás ahí diciendo: yo quiero entrar en una relación personal con Jesús, recibir su gracia, su misericordia. ¿Alguien más? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Y vamos a orar juntos? ¿Algo más? Intenta levantar por un instante más. ¿Alguien más está conmigo? Gracias, Señor, por estas personas que han levantado sus manos, sus conoces sus corazones. Tú eres capaz de saciar su ser, su alma, su hambre de ti.
Tú eres capaz de dar exhortación y sanción para corregir áreas de error en su vida y dar sanidad y esa área de enfermedad en su vida, no solamente física, pero mental, emocional. Sé tú el proveedor, sé tú el maestro y guía, sé tú el sanador. En este momento, para cada uno de nosotros, en especial las personas que han levantado, si han levantado tu mano, repite conmigo esta oración en este momento. Dile, Señor Jesús, o sea, Señor Jesús, pido perdón por mi pecado. Y a partir de hoy, me entrego a ti. Pido que me llenen con tu espíritu. Me lleven en la mano para caminar contigo todos los días de mi vida. Hasta el fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, queremos darte un fuerte aplauso. Vamos a dar un aplauso de ¿sabes? No queremos que te quedes en las tinieblas, no queremos que te quedes en no saber quién eres. Entonces queremos conversar contigo. Si puedes, antes que te vayas, ahí está David en la puerta, mirándote como un secreto. Y si has hecho esa decisión, has levantado tu mano y has orado, antes que te vayas, quiere saludarte y darte la bienvenida a la familia de Dios que te bendiga. Nosotros vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor, recibimos el evento de la Santa Cena. Tenemos unos minutos antes de que nos vayamos para pasar respondiendo en la adoración al Señor.